Carmen Delgado entonces es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados de nuestra provincia. Roberto Espinosa, buenas noches. Buenas noches, Feli, ¿cómo andamos? Políticamente, ¿qué deja Carmen Delgado a partir de esta elección? Se verá, deja la impronta de haber sido la designada, la elegida en su momento por el gobernador electo, Leandro Esdero. Finalmente se cumplió la voluntad del gobernador entrante y veremos en el transcurrir de los 2 años qué deja su presidencia en la legislatura, ¿no? Vamos a consultar a Mirta Morell, exdiputada, dirigente del Partido Justicialista, qué es lo que se ha vivido hoy en la Cámara de Diputados de nuestra provincia y específicamente qué fue este voto dividido de alguna manera que se ha dado en la búsqueda de la presidencia. Mirta, buenas noches. Buenas noches, le agradezco la invitación y sobre todo para abordar un tema que en este estadio político tiene una relevancia muy particular, ¿cierto? Se trata nada más ni nada menos que conformar las autoridades del Parlamento, que es el que garantiza precisamente el vivir en Estado de Derecho y garantizar la democracia. Bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de ver la elección de las autoridades. Y en este sentido, yo puedo historiar un poco la legislatura, no solo porque fui exdiputada, sino porque acredito 36 años de empleada en la legislatura, así que he visto durante todo este tiempo distintas actitudes. Lastimosamente, ni la Constitución ni el reglamento interno de la legislatura prevé el mecanismo de elección o selección de las autoridades parlamentarias. Este es un cuerpo colegiado y como tal se supone que dentro de ese cuerpo colegiado tienen que elegir sus autoridades. Otrora se tomaba como elemento, digamos, de decisión las mayorías, que eran las que decidían. Luego, la práctica fue el respeto por la voluntad del soberano y, en consecuencia, el partido que obtenía el triunfo en las elecciones inmediatas anteriores a la conformación de las autoridades era quien imponía la presidencia, el que ostentaba la presidencia. La segunda minoría, digamos, era la que accedía a la vicepresidencia primera, y la tercera, en caso de existir, llevaba la vicepresidencia segunda. Luego esto fue mutando por las cuestiones políticas, naturalmente, y tenemos la experiencia de cuando la Unión Cívica Radical tenía la mayoría absoluta, ellos disponían. Yo tengo una legisladora, decía y se paseaba por los pasillos diciendo, ganen las elecciones. Ajá. Y no había cómo resolver el tema porque las mayorías, al ser un cuerpo colegiado, la mayoría decidía quiénes eran las autoridades, ¿cierto? Entonces, en el día de hoy, que yo fui testigo presencial, ¿cierto? En realidad, la composición, conforme el resultado electoral, daba casi una suerte de paridad. Paridad, digamos, en términos de bloque. Claro. Porque si no tenemos realmente a el origen partidario de cada uno. Claro, no solo, sino cómo accedieron a las bancas, claro. Digamos que 17 bancas pertenecen al PJ. Todas han accedido conforme al frente, donde la columna vertebral fue el peronismo. Y cada uno de ellos tienen su identidad peronista. ¿Verdad? O sea, en esta instancia teníamos 14 que han accedido a través del Frente Chaqueño. Las otras 2, tanto la diputada Griselda Ojeda como la diputada Charole, también provienen del Frente del PJ, digamos, era el Frente de Todos, y el diputado Ivanov también. Bueno, el diputado Ivanov fue electo por el Frente Integrador. Bueno, en esta segunda instancia, en la primera fue claro, nuestra. La primera fue nuestra, sí, ¿cierto? Sí. Y yo tomo sus palabras del propio padre que dice, yo nunca dejé de ser peronista. Y yo soy una convencida que cuando hay alguna diferencia, cuando no hay coincidencia y se quiere dirimir esas cuestiones, si se sigue siendo se sigue siendo peronista o se está dentro del movimiento nacional justicialista, esas diferencias se dirimen internamente.
El que salta al cerco y se va con otro frente o con otro partido, dejó de ser peronista, ¿cierto? Pero en este caso que estamos abordando, que es la elección de las candidaturas, realmente es vergonzante. Entonces, a partir de este paradigma, ¿quiere decir que SER ahora ha dejado de ser de extracción peronista? Por supuesto, las actitudes puestas de manifiesto por ellos, no de algún modo, evidentemente ellos no están aportando. ¿Y eso en al qué lugar los peronismo. posiciona? ¿En qué sentido? ¿Políticamente? Políticamente. Fuera del esquema nuestro, y ellos tendrán que seguir compitiendo, serán nuestros opositores, o llegado el caso, la política es dinámica, dijo alguien muy querido, y hay que ver si el día de mañana no conformamos un frente. Lo que yo sí digo es que tenemos que curar las heridas, ¿verdad? Porque precisamente esta actitud, uno de los factores que ha culminado con la derrota del Frente Chaqueño ha sido precisamente la actitud que han tenido ambas, tanto la de Ivanov como la de Gustavo Martínez, que fue la cara visible, digamos, del SER, de ese frente, por más que digan nosotros somos peronistas, de ningún modo, de ningún modo. Claro, ¿y cómo se reconfigura, Mirta, de cara a lo que viene a partir del 10 de diciembre, el peronismo? Porque uno supone que el peronismo chaqueño se va a reconfigurar, ¿no? Sí, pero antes de tocar este punto que es muy interesante, yo quiero traer a colación algo más. La diputada Griselda Ojeda, cuando emitió su voto, dijo por voluntad, en atención a la voluntad y a la decisión del pueblo o popular, algo así, palabras más, palabras menos, votó por la diputada Carmen Brito. Y hasta ahí yo personalmente entendí que había una suerte de razonabilidad, digamos, aun cuando, vuelvo a insistir, las mayorías son las que deciden, es un cuerpo colegiado. Pero cuando ella emite el voto para la diputada Charole, se olvidó de la voluntad popular. Claro, tuvo una doble vara ahí. Una doble vara, exactamente. Y lo que se pone en evidencia, y esto vamos a decirlo con todas las letras, es absolutamente el arreglo del Frente para el Cambio con el SER. Ahí hubo no un acuerdo político, hubo evidentemente un negociado político, y vamos a decirlo con todas las letras, un negociado político. ¿Y qué podría haber detrás de eso? Vaya a saber qué cosa. Primero, la vicepresidencia primera de la Cámara. Ese es un punto. Y después, en el transcurrir del tiempo, veremos ya qué hay de devolución, ¿cierto? Va a tener un costo. Naturalmente que va a tener un costo, y un costo grande, sobre todo para Esdero. ¿Y usted cree que este Costo acuerdo... Perdón, este ¿costo acuerdo, económico? una pregunta. ¿Este Sí. acuerdo es de este fin de semana o ya antecede a esta elección en la Cámara de Diputados? Sin duda, yo creo que vienen hablando y hay un acuerdo ya hecho con anterioridad, y la prueba palmaria está en el resultado electoral, y los que hacemos territorio y los que militamos sabemos, la gente del SER no ha trabajado absolutamente para la campaña nuestra, ni apoyándole a Coqui, ni apoyándole ni siquiera a los candidatos, a Massa, a nuestro candidato a presidente, digamos, ¿cierto? Tampoco han trabajado. Y esta es la realidad. Es decir, fíjense ustedes que, conociéndolo, porque ustedes son chaqueños, saben, si hay alguien que es un militante 100% y es muy hábil, yo lo conozco a Gustavo Martínez, y lo voy a nombrar con todas las letras, desde el vientre de la madre. Militábamos en el movimiento de bases. Es un muchacho que se hizo muy de abajo, se preparó, es muy inteligente, y él no da pasos en falsos. ¿No le llaman a ustedes poderosamente la atención que en las elecciones anteriores no tuvo ambiciones ni siquiera, a pesar de haberse recorrido la provincia, de incorporar un diputado? Que Gustavo Martínez, con toda la inversión que hizo, con toda la campaña que hizo, no pudo lograr incorporar un diputado. A él no le importó eso. Él tenía sus dos espadas ahí.
y no le importó incorporar nuevos diputados. Su objetivo era otro. Y en esto yo lo voy a decir y me hago cargo de lo que digo. El objetivo de Gustavo Martínez era sacarle de la cancha a Jorge Milton Capitanich. Su competencia. Él hace mucho tiempo que viene tratando de disputarle la conducción política a Jorge Milton Capitanich. Lastimosamente, no le da como para poder llegarle a estar al nivel de un hombre de la entidad, la calidad, la inteligencia y la capacidad de Jorge Milton Capitanich. Y a partir de esto, ¿cómo se reconfigura el mapa dentro de la mesa chica del Partido Justicialista de la que ustedes parten? No, naturalmente que yo creo que primero hay una cuestión que no es casual, se ha dado en todas las, en todos los gobiernos, en distintos, tanto provinciales como nacionales, los años al frente de la administración de una provincia o una nación produce el desgaste lógico, ¿cierto? Y después hay factores exógenos que también hace que ocurra precisamente esta cosa, ¿cierto? Esta cuestión. Nosotros, y tenemos que admitir, hemos cometido errores. Pero la reflexión que yo me atrevo a hacer es que es muy difícil con un Estado nacional, con un gobierno nacional que padece una inflación tremenda del 140%, tener un candidato que es nada más ni nada menos que el ministro de Economía. Fue un error colocarlo, ¿no? No sé si es un error, pero es una valentía. Y yo te voy a decir lo siguiente, Roberto, y discúlpame o permitime que te tutee. Por favor. No es poco hablar hoy en política, obtener el 44% de la voluntad del electorado con esta situación que te estoy planteando, la situación económica, el nivel de pobreza, ser el ministro de Economía, ¿cierto? Y lograr el acompañamiento de 44% de voluntades de argentinos que han votado. No es un tema menor, ¿cierto? Entonces yo creo que eso rescato en la actitud valiente realmente de el compañero Massa. Ahora, no es conformarse con poco, Mirta, porque el peronismo sabe lo que es ganar elecciones, el peronismo ha tenido el desafío siempre de reinventarse, y acá, por ejemplo, no se hizo tal vez, es una pregunta, no se hizo tal vez la mea culpa necesaria de por qué no se resolvieron los problemas, la demanda del electorado que se había comprometido el Frente de Todos cuando ganó en el 2019, por el tema, por ejemplo, que volvía el asado, de que se iba a recuperar el poder adquisitivo. No se hizo. Y después se termina colocando como candidato a presidente al responsable desde hace un año con un poder inmenso, porque era el superministro, que no pudo resolver tampoco la temática inflacionaria. ¿No está faltando ahí una parte de autocrítica, de mea culpa del peronismo? No, sin duda que frente a una derrota, obligadamente uno tiene que hacer esta reflexión, este análisis interior, en qué hemos fallado, ¿cierto? Pero vos te estás olvidando de algo muy importante. No nos olvidemos el Estado y en el Estado que recibió Macri, el gobierno de la nación, y cuando se fue, ¿en qué quedamos? Con el endeudamiento, ¿cierto? Tremendo, con la fuga de la guita, discúlpame que hable sí, así, no, pero se entiende claro, ¿cierto? Que ha partido para otro lado y que tuvimos la pandemia, es decir, una serie de factores que han confluido, digamos. Esto no es un justificativo, digamos, porque tampoco las cosas se resuelven por arte de magia. Yo no soy una especialista en economía, únicamente opino por el sentido común, por los años que tengo en política y por haber visto distintos gobiernos, el manejo y demás, y porque me he preocupado también, sobre todo en analizar con objetividad el comportamiento de quienes representan al peronismo en la función.
¿verdad? Entonces, yo creo que nos hemos equivocado. Sin duda, únicamente el que no hace no comete errores. Esta es la verdad de la historia. Pero acá no hicieron, Mirta. El problema que mucha gente le endilga, le achaca a Alberto, es no haber tomado las decisiones que debió tomar. Por ejemplo, en su momento, la estatización de Vicentín, que reculó. Por ejemplo, haber denunciado fuertemente y no haberse aprobado como se aprobó el tema de la deuda contraída ante el fondo por Mauricio Macri. Se terminó aprobando en el Congreso por impulso de este oficialismo. O sea, muchas veces lo que se le cuestiona a Alberto Fernández es lo que no hizo, no haber tenido la valentía precisamente de no hacer lo que correspondía hacer. ¿Se entiende? No, sí, se entiende perfecto y tal vez deba coincidir yo en eso. Yo lo que digo es que hay una persona que tiene lo que le faltó a Alberto y que su alejamiento o su... y ustedes saben a quién me refiero. ¿De Cristina Fernández? Exactamente. ¿No debió intervenir más, Cristina? Es que hay una cosa, si nos ponemos a analizar las críticas, todo el mundo hablaba de que Alberto iba a ser Cristina iba a ser la que manejaba los hilos de Alberto. Y Alberto demostró que no, se plantó y él gobernó a su leal saber y entender. Y yo con honestidad también tengo esa decepción, tengo que ser honesta. No es el presidente a quien nosotros, o el hombre de última, a quien nosotros votamos con toda la esperanza del mundo. Teniendo en cuenta que fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ¿cierto? Y con una absoluta identidad peronista, pero que le faltó lo que le sobra a Cristina, ¿cierto? Mirta, siguiendo en el análisis político, pero planteando en este caso el rol de los trabajadores y de los sindicatos en una era que aparentemente va a ser bastante compleja, digo, respecto del próximo 10 de diciembre en adelante, ¿cuál va a ser justamente el rol de los descamisados, de los trabajadores, de los sindicatos, que siguen siendo parte de la alianza con el Partido Justicialista de cara a defender muchos de los derechos que han ganado los trabajadores en los últimos años? Mira, Félix, acá hay una cuestión que realmente es irrisoria. Si vos te pones a pensar, el pueblo mayoritariamente, y ya no un grupo etario, porque se apuntaba a los jóvenes, ¿cierto? Que la euforia de la libertad y toda esta historia ha motivado el acompañamiento, ¿cierto?, a este señor que no tiene todos los caramelos en su caramelera, digamos. Sin embargo, hoy el que gobierna no es Milei, sino es Macri. Están los mismos actores que acompañaron a Macri. Caputo, Schwarzenegger. Es decir, no vamos a nombrar lo que está. Cierto que hubo ahí un chisporroteo con respecto al tema de la cuestión entre la Bullrich, que quería ser la jefa de seguridad y que ahora está en el Ministerio de Trabajo. Yo creo, con honestidad, es lo que yo pienso, en función de lo que propuso él, de lo que se dijo él, y él dijo que que resiste los archivos. Bueno, vamos a los archivos a ver qué pasa. ¿Cuánto resiste? O cuánto resiste, ¿verdad? Pero yo creo que si realmente esto va a ocurrir, y creo que va a ocurrir, vienen tiempos difíciles. Y ahí tenemos que estar preparados. Ya vinieron por los derechos consagrados y obtenidos a través de la lucha, tanto por los sectores trabajadores, por otros sectores que después de largo tiempo han logrado reivindicar esos derechos y creo que están comenzando a desaparecer. Mirta, me queda la última que me quedó pendiente hoy. En realidad, cuando usted hablaba acerca de este acuerdo entre Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y la gente de Gustavo, Griselda Ojeda, Andrea Charole, y puedo agregar también a Darío Basilés Ivanov. Usted dijo, esto va a tener un costo muy alto para Juntos por el Cambio, para el gobierno entrante. ¿Costo económico, costo político? ¿A qué se refirió? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Bien. Yo creo que a Leandro le va a costar mucho sostener la presidencia y la vicepresidencia y la propia gestión. Tiene, primero y antes que nada, ¿sabes qué? Para que la Cámara pueda funcionar necesita los 2 votos del ser. Primero y antes que nada.
¿cierto? La necesidad de una mayoría agravada únicamente por el tema del endeudamiento, que va a necesitar 2/3. Lo demás, para que pueda tener quórum, necesita 2 votos. Así que permanentemente va a necesitar del SER, de los votos del SER. Mirta, muchísimas gracias por estos minutos, por clarificarnos bastante el panorama. Roberto, Por favor. ¿qué entrevista? Ya venimos, porque Claro. también lo vamos a tener al diputado Rodolfo Suárez. Así es, así